De la fundación y la historia de Nuevo Laredo. 173 Pues ya aniversario. es el próximo martes y voy a tratar de narrarles más de 500 años de historia en estos minutos. Porque la historia de Nuevo Laredo es Pues una Adán la ha historia transmitido oralmente, o sea. de desencuentros y encuentros. Y les traigo un libro de mi Adán la amigo. vivió en carne propia. Claro, les traigo un libro que compiló, coordinó mi amigo, el doctor Manuel Ceballos Ramírez, a quien le mandamos un saludo. Y este libro lo hizo el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte. Y hay varios académicos que escriben en este libro, que es extraordinario, que el doctor me obsequió hace algunos años. Y en él hacen un análisis todos estos investigadores del Colegio de México. A ver, pues tendré que decir que es una de las instituciones que llegaron de España, obviamente en las épocas de Lázaro Cárdenas. Es el top, ¿no? De la Academia en México, de la Academia en México, uno. sobre todo el tema de la historia. Entonces, cuando nosotros acá en América Latina, en Norteamérica, pues no éramos conocidos en Asia ni en Europa, le estoy hablando hace más de 500 años, pues la historia la teníamos nosotros, la escribíamos nosotros, pero ya en el Renacimiento, pues ya estaban allá los europeos, en Italia, en Francia, haciendo descubrimientos, ya habían escrito, ya tenían el papel, ya tenían muchos avances tecnológicos, incluso interesantes, con todos los grandes pensadores del Renacimiento. Pero cuando se hacen a la mar, ¿quién se hace a la mar? Pues se hacen a la mar y cruzan el Atlántico, los españoles, los franceses y los ingleses básicamente, pero los que primero llegan aquí a México, y casi todos cuando han entrado a México, pues han entrado por Veracruz. Generalmente ha sido el puerto y el lugar donde han llegado la mayoría de la gente que empezó a venir aquí a América Latina. Entonces llegó y empezó este proceso de conquista, que ahorita les tengo que narrar cómo esa historia pues tiene que ver con la fundación de nuestra ciudad, porque están 300 años, pero cuando llegan los españoles aquí, también llegan los ingleses acá a Estados Unidos y a Canadá, y también también vienen los franceses. Entonces, los primeros que llegaron son los españoles y empiezan a conquistar, allá llegan a colonizar y se establecen básicamente en el centro occidente de nuestro país. Entonces, no llegaban a más o menos hasta Zacatecas, algo a Coahuila, pero acá Tamaulipas no había asentamientos humanos en el siglo XV, en el siglo XVI, hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII. Menos en Texas, menos en Nuevo México y a la Alta California, o sea, la California norteamericana, pues aquí lo narran los historiadores, pues llegaron allá por el siglo XIX con el descubrimiento del oro, ¿no? Que era pues, el gran atractivo, como fue las minas que encontraron en Zacatecas. Entonces, no estaba poblado toda esta parte. Y nosotros aquí nos llamábamos, desde 1755, el 15 de mayo fue nuestra primera fundación en Nuevo Laredo. Hay una primera fundación porque mandaron a José de Escandón acá a lo que era la Nuevo Santander. Y nosotros nos llamábamos San Agustín de Laredo. Y la gente vivía de aquel lado del río, no de este lado, o sea, lo que es ahora Laredo, Texas. Entonces, esa es la fundación original. Original, exactamente. Y única, exactamente. Esa fecha, ese 15 de mayo. Entonces, fíjense cómo ese nombre y apellido, que era San Agustín de Laredo, del Nuevo Santander, en las dos, pues se forma nuestro nombre en la ciudad, que es Nuevo Laredo. Bueno, entonces eso fue en 1655. En esos años, pues después siguió la guerra de secesión y la lucha por la independencia de Estados Unidos. Los Estados Unidos, 20 años después, empezaron las 13 colonias a formarse para luchar por la independencia de Inglaterra. Pero había propiedades de españoles en la Florida, la Luisiana era francesa, y estaban también en Canadá estos tres potencias que se hicieron a la mar 500 años de la fecha que estamos viviendo. Y Nuevo Laredo, o San Agustín de Laredo, pues estábamos ahí en ese espacio y empezamos a tener
ese encuentro y desencuentro y nos convertimos en una frontera. ¿Cómo nos convertimos en una frontera? Bueno, después de que Estados Unidos logra su independencia y que llegan presidentes como Thomas Jefferson, empiezan el proceso expansionista, pues para hacer crecer lo que lograron de independizarse de Inglaterra y empiezan a voltear acá para California, para Nuevo México y para Texas. Y ven que no estaba poblado por la parte de la Nueva España. Y obviamente le estoy hablando antes de que pasara el movimiento de independencia de 1810. Ya se negociaban terrenos y propiedades allá en España, y allá en Francia, y allá en Inglaterra. Le cambiaron, por darles nada más un ejemplo, los españoles soltaron la Florida a cambio de que les dieran La Habana, Cuba. Por darles nada más un ejemplo para que entendamos cómo esas tres potencias que fueron las que luego trataron de invadir, o invadieron básicamente los franceses cuando Benito Juárez no les pagó lo de la deuda externa, era igual, la misma, Inglaterra, Francia y España. Y entonces, en los tratados de soledad, acordaron y se fueron España e Inglaterra, pero nos invadió Francia. Y esa Francia, que estaba acá en las Luisianas y que por eso hablan francés allá en Canadá, porque también tuvieron territorios, fuerzas políticas y económicas van haciendo que se vaya buscando y logrando hacer una frontera. Y cuando logramos nosotros la independencia, entonces pues ya éramos los mexicanos independientes de España, nosotros nos abrimos a esta parte, ¿no? Y entonces ya los tejanos, aquí nuestros vecinos, empiezan el proceso de independencia en 1836. Prácticamente 12 años antes de que se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es lo que da origen a nuestra condición de frontera. Eso sí, porque el 15 de junio, que vamos a celebrar 173 años ahora el martes, es básicamente el inicio de nuestra historia fronteriza, porque antes no éramos frontera. Ese sí es una realidad de que a partir del 15 de junio, aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en febrero de 1848, pero pasaron todos estos días. ¿Y por qué el 15 de junio? Porque el gobernador Francisco Vital le escribe al alcalde de acá, de la villa de San Agustín de Laredo, donde dice, oye, pues ya no somos, este territorio ya no es de México, vente y funda acá desde el otro lado del río la ciudad. Y en ese comunicado, en esa fecha del 15 de junio, pues es el inicio de nuestra historia de Nuevo Laredo. Que de hecho ya teníamos gente viviendo de este lado. Sí, pero gente poca que tenía más. Que sus tierras, su rancho, y vivía de este lado. O sea, era indistinto como hasta la fecha vivir allá o vivir acá. Exactamente. Pero los tejanos llegaron a Texas desde la época de la colonia. Sí. Desde la colonia se les dio permiso Sí. de colonizar esa región. Sí, pero en una región agreste, complicada, pues si vamos 300 años atrás, ¿por qué los aztecas, por qué los mayas, por qué los toltecas? Pues nunca hicieron pirámides y construcciones acá. Básicamente por el tema del clima. Sí, a ver, básicamente es eso, porque además el nombre de Laredo, o sea, la raíz etimológica del Glaretum y de Euresca, que son raíces españolas, quiere decir Laredo, lugar de arenales, lugar donde hay mucha arena. Y la otra es lugar donde hay dehesas, o sea, pastizajes hermosos y gratos. Y es una contradicción, los dos orígenes del nombre de Nuevo Laredo, porque es una cosa totalmente distinta a arenales que a dehesas, totalmente Pero también distinta. hay un Laredo en España que no tiene estas características. Ahí va, por eso José de Escandón cuando llega, pues le pone Laredo así, porque se acuerda del Laredo de España, de Cantabria, y entonces por eso le pone San Agustín de Laredo. Esa es la razón, lo que dice el maestro. Ese Laredo que estaba allá en España, y como ve el río Bravo, pues se acuerda del mar Adriático, pues. Y entonces, nada que ver. Bueno, ¿Quién y funda? esa es la historia, y es muy bonita nuestra historia de la ciudad. ¿Quién funda la ciudad de Laredo?
Tomás Sánchez, ¿no? Sí, Tomás Sánchez el 15 de mayo de 1755. Un Es lo que mexicano, estamos hablando. un mexicano. Sí, pues Sí. venían Sí, lo no, mandó- no, era mexicano. No, lo mandó José Escandón. Y José Escandón, guía, lo mandaron de Querétaro. Y Así por es. eso empiezan a fundar allá en Tamaulipas. O bueno, Pero primero